¿Cómo están? Vamos a desarrollar la presentación sobre estrategias didácticas generadas o apoyadas por inteligencia artificial para la educación superior, educación inicial en esta oportunidad. Permítanme mostrar y compartir la presentación. Esta presentación se va a compartir junto con videos que voy a mostrar sobre eh, el uso y el trabajo o configuración que podemos hacer con la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial en la implementación entonces de estrategias de enseñanza en la educación superior para la UNFB, Educación Inicial. Soy Luis Vladimir Urrelo Wiman y voy a explicarles esta presentación. Esta presentación va a tener el siguiente contenido. Vamos a ver una breve introducción de lo que es la inteligencia artificial, algunos fundamentos de la pedagogía universitaria y la inteligencia artificial en la educación, cómo está impactando ahora a nivel universidad. Vamos a ver algunos diseños de estrategias de enseñanza con inteligencia artificial y un proyecto que va a ser una actividad para que ustedes puedan desarrollar con los recursos que vamos a ir demostrando. Lo que esperamos es, el resultado esperado es que eh, puedan aplicar la inteligencia artificial en la implementación de una estrategia de enseñanza en alguno de los cursos de ustedes de educación inicial. Primero vamos a ver algunos conceptos básicos. La inteligencia es la capacidad de entender, analizar y comparar y elaborar información nueva a partir de datos, apelando al uso de la lógica. Eso se supone que es la inteligencia. Y vemos acá atrás a un TikToker que hace demostración de algunas herramientas de inteligencia artificial que pueden generar documentos completos incluso sin que puedan ser detectados por un software antisimilitud que detecte la generación de documentos de inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial puede ser una herramienta fabulosa o una herramienta que también distorsiona este proceso que podríamos tener de enseñanza-aprendizaje en la universidad y más delicado aún con futuros educadores de jóvenes y de niños que de hecho necesitan inculcar muy bien eh, lo que deban de transmitir. La inteligencia artificial, por otro lado, se ocupa del desarrollo de sistemas computacionales que ejecuten operaciones comparables a las realizadas por el ser humano, como el aprendizaje y el razonamiento lógico. Y de hecho, capta datos, genera sus propias estructuras, esto gracias a los algoritmos, y luego cuando le pido un nuevo dato puede generar un nuevo dato diferente a los datos originales, pero proveniente de las estructuras. De hecho, se dice entonces que toda inteligencia artificial generativa tiene un corpus de conocimiento o un cuerpo de conocimiento, y ese es el que le genera esos parámetros, entre comillas, o hiperparámetros. ¿Qué tipos de inteligencia artificial tenemos hoy en día? Inteligencia artificial del sentir, visión computacional, detección de rostros, de imágenes, de vehículos, de placas, procesamiento de sonido, puede detectar también sonidos, frecuencias y tipos de sonido. Inteligencia artificial de comprensión, procesamiento del lenguaje natural. Hoy le puedo adjuntar un archivo a Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot y pedir que me haga una síntesis en el idioma en que esté, me puede ayudar a procesar. Esto pues agiliza mucho el proceso de revisión, por ejemplo, bibliográfica. Presentación de conocimiento también hoy puede ayudarnos a comprender una imagen y generar unas diapositivas. La inteligencia artificial del actuador, sistemas expertos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generadora, la que genera imágenes, videos, audios o textos dentro de los cuales están nuestras presentaciones, por ejemplo, para una sesión de clase. Ahora, para la educación inicial, la inteligencia artificial generativa lo que puede es ayudarme a generar sonido ambiental, ayudarme a generar imágenes que puedan, con diferentes tipos de características, eh, permitir fomentar en los jóvenes que luego van a enseñar a los niños a desarrollar algún tipo de habilidades.
Los videos también me puede ayudar a generar videos cortos que me ayuden a motivar o a generar una presentación de una sesión de clase y también a generar texto, así como rúbricas o actividades según alguna estrategia didáctica que yo pueda aplicar. En cuanto a la de comprensión, me puede ayudar a procesar gran cantidad de material para poder así trabajar mejor mis recursos didácticos. Y en cuanto al sentir, me puede ayudar a procesar sonido, a de repente analizar podcast, etc. Se ha aplicado y se aplica hoy la inteligencia artificial en la investigación para procesar grandes cantidades de datos y textos masivos, así como artículos, de una manera mucho más rápida. Se aplica en el reconocimiento de voz y el lenguaje. Machine Learning se utiliza para el desarrollo de asistentes virtuales, por ejemplo. Hoy podemos tener nuestro tutor artificial, sistemas de recomendación. Podemos con el prompt apropiado solicitar que me genere un código un código de programación, por ejemplo en Python, que me va a analizar la data del comportamiento de mis estudiantes y así ver en qué aspecto es en el que está más motivado o menos motivado para que la siguiente actividad se adapte a su nivel de avance. La inteligencia artificial también con el procesamiento del lenguaje natural puede traducir automáticamente, puede sintetizar texto, puede generar texto, indexado a la red, a Internet o de repente basándose en su corpus de conocimiento. Pero no debemos de dejar de lado los fundamentos pedagógicos a nivel universidad, por ejemplo, la teoría de aprendizaje, los métodos de enseñanza, el diseño de una sesión y la evaluación de aprendizaje. Cuando hablamos de la teoría de aprendizaje, nos vamos a remontar a las teorías clásicas del aprendizaje que se centran en entender cómo las personas adquieren conocimiento, habilidades y actitudes. Por ejemplo, la teoría de conocimiento clásico de Pavlov, que sostiene que los estímulos que se producen de manera simultánea traen consigo respuestas semejantes. Entonces, puedo yo generar una presentación, no solo texto, imágenes, sino de repente un video corto o un sonido que pueda, con inteligencia artificial, ayudarme a alcanzar el objetivo. Teoría psicogenética, Jean Piaget, se centra en demostrar cómo el sujeto es capaz de construir un conocimiento sustentándose en el desarrollo cognitivo. La teoría del condicionamiento instrumental de Skinner, que sostiene que todos los refuerzos que se utilizan son capaces de conseguir formar un comportamiento determinado y también de mantenerlo. Y la teoría de procesamiento de información, que se sustenta en el hecho de que recurre el empleo de metáforas y herramientas similares para acometer la comprensión de cómo se resuelven ciertos problemas, ¿no? Entonces, por eso las imágenes generadas por inteligencia artificial con un prompt que describa toda una situación para que me genere la metáfora o de repente el corto o de repente eh, un audio que me pueda recrear una situación y así generar mejor esta, eh, esta competencia o esta habilidad que tengo que fomentar. Los métodos de enseñanza pueden ser los de clases teóricas, clases prácticas, las tutorías, que son sesiones individuales o en pequeños grupos, los trabajos en grupo y colaborativos entre estudiantes. Esto puede incluirse en proyectos, discusiones de grupos, etcétera. El aprendizaje basado en proyectos, que implica que los estudiantes trabajen un proyecto a lo largo de un periodo de tiempo para resolver un problema y que puedan responder a algunas preguntas. El aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes aprenden sobre un tema a través de la experiencia de resolver un problema abierto. Estos son algunos métodos de enseñanza, pero de hecho nosotros podemos incluso combinar estos métodos o estrategias en el desarrollo de una sesión, siempre respetando los tiempos de una presentación, el desarrollo, la práctica, las conclusiones y la retroalimentación. El diseño de una sesión de clase entonces debe tener un objetivo, tiene una introducción, un desarrollo, la actividad, el aprendizaje, la evaluación o feedback y el resumen o conclusiones. Nosotros podemos respetar esta secuencia, es lo ideal, y controlar los tiempos.
El objetivo, por otro lado, de la evaluación es establecer criterios claros e identificar qué tanto se ha asimilado por parte de sus estudiantes, utilizar una variedad de métodos de evaluación, como por ejemplo, puedo hacerle preguntas abiertas o preguntas de opción múltiple o aplicar alguna rúbrica para calificar algún tipo de criterio o conjunto de criterios, por ejemplo, en proyectos grupales o presentaciones de clase o portafolios de trabajo. Puedo proporcionar una retroalimentación constructiva. Esta retroalimentación debe de ser oportuna, pues en el momento en que han tenido, posterior al momento en que han tenido la experiencia, específica y centrada en cómo el estudiante puede mejorar. Autoevaluación y evaluación entre pares. Estos métodos pueden ayudar a que los estudiantes reflexionen en sus propios aprendizajes y apoyen a aprender a sus compañeros. Revisar y ajustar. La evaluación debe de ser un proceso continuo que me va a permitir regular como docente y ajustar algunas características de mis estrategias o mis recursos para buscar ser más efectivo y justo. Recuerden que entonces la evaluación debe de ser continua, pero muchas veces no la procesamos apropiadamente y es por eso que es ideal aplicar inteligencia artificial para hacer ese procesamiento. La inteligencia artificial en la educación entonces me va a permitir, por ejemplo, vamos a revisar casos de uso, me va a permitir desarrollar o desplegar y trabajar sistemas de tutoría inteligente, el aprendizaje adaptativo si tengo una continua evaluación y datos continuos de los estudiantes y una personalización de este aprendizaje. Según la Universidad Oberta de Cataluña, que publicó en un artículo este año 2024, existen 6 casos de usos en los que la inteligencia artificial cambiará la educación durante el 2024, ¿no? Vamos a revisar brevemente con algunos ejemplos y también algunos recursos. Por ejemplo, video multilingüe con avatares. Hoy puedo yo no ser el que presenta la sesión, sino grabar un corto con un avatar mío o un avatar que pueda crear para que llame la atención. Permítanme compartir la diapositiva en el otro formato para mostrar cómo es que hoy se puede trabajar con herramientas de inteligencia artificial, avatares. Este es un video en TikTok donde se nos muestra cómo puedo con herramientas actuales trabajar avatares. Esta mona hace mis videos por mí y yo no tengo que salir acá. Te voy a enseñar cómo le hice. Primero saqué una imagen de este video para ponerla pues en Midjourney. Ahí le puse esta imagen de referencia y un prompt que me dio puedo yo tener una imagen mía y subirla o una captura de pantalla de este resultado. Luego me fui a una herramienta de inteligencia artificial que se llama Studio DID. Aquí subí mi audio con mi voz y generé el video. Síguenos para aprender más de video generado con inteligencia artificial. Bien, podemos entonces, ya nos lo muestran en TikTok, como con DID Studio DID podemos generar un avatar y darle un guión para poder hacer un corto o una presentación muy breve de mi sesión de clase, por ejemplo. Bien. Otro campo en el que, o caso de uso en el que la Universidad Oberta de Cataluña indica que va a ser muy usado este 2024 la inteligencia artificial a nivel de educación universitaria, es el apoyo a los profesores para el análisis y diseño de asignaturas. Voy a compartir un video en donde le pregunto a ChatGPT cómo puede generar una estructura de un curso y el diseño o el plan de desarrollo de una sesión. Veamos. En este video que voy a compartir, acompañado al presente video y a la presentación de la sesión, muestro cómo ChatGPT, estoy en la versión gratuita, en la versión 4 ahora, muestro cómo en ChatGPT, con un prompt apropiado, puedo pedir que me genere
el plan de desarrollo de una sesión de clase. Tengo que especificarle de qué curso y cuál es la sesión, así como de repente alcanzarle los objetivos para que desarrolle dicha sesión. Si puedo adjuntar el sílabo para que se ubique en el contexto, la inteligencia artificial o en la secuencia de la sesión de clase, esto va a permitir una mejor generación. Ven que ahí tengo varios hilos de conversación con la inteligencia artificial y entonces en el prompt puedo adjuntar donde está el clip, pero puedo también colocar el prompt directamente y le puedo decir actúa como experto, compórtate como experto en pedagogía y genérame una sesión, el desarrollo de una sesión de clase, ¿no? Acá hay varios detalles. Yo puedo pedirle a través de un texto que no necesariamente respete las tildes y la ortografía, pero sí tengo que ser bastante explícito en cuanto a qué rol quiero que tenga y qué es lo que quiero que haga. Vean, actúa como experto en estrategias didácticas o en pedagogía y elabora un plan de desarrollo en la clase, para la sesión de inteligencia artificial aplicada en la educación superior, y debo de indicarle también de qué curso. Permítame ir adelantándolo. Entonces, acá voy a afinar el prompt y voy a decirle de qué curso. Perdón, ya se avanzó. Le indico entonces de qué curso y si pudiera adjuntar, repito, el sílabo, le daría más contexto a la inteligencia artificial. Si podría incluso indicarle la estrategia didáctica o la metodología que quisiera aplicar en esa sesión, en buena hora. Y empieza a generar todo el plan de desarrollo con los tiempos de la sesión, la introducción, el desarrollo, la demostración práctica, la reflexión y el debate, también la actividad, por ejemplo, de cierre y la evaluación final, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que nos ha generado la inteligencia artificial desde los objetivos específicos al haberle indicado cuál es la sesión de qué curso, ha asumido una duración de 2 horas, yo puedo pedir que esto lo afine, pero de hecho tengo este resultado para revisarlo, es solo una sugerencia de la inteligencia artificial, es el ser humano el que va a poner en práctica esto y tiene que reconocer y reconoce el contexto, así que tiene que ver si toma alguna de las sugerencias brindadas por la inteligencia artificial o no, o las afina. Podemos después del prompt pedirle que mejore, indicándonos, por ejemplo, en qué momentos de la clase puedo aplicar recursos de inteligencia artificial y que me vuelva a generar este plan de sesión de clase. Mejora la propuesta indicando los recursos, etcétera, y nos hace 2 propuestas. Vean, en paralelo, acá tienes 2 alternativas. ¿Cuál es la que te parece más interesante? En varias de ellas menciona herramientas de inteligencia artificial que podrían aplicarse en alguno de los momentos de la clase. Yo selecciono alguna y también le hago la retroalimentación a ChatGPT. ChatGPT se da cuenta cuál es el perfil o qué es lo que estoy buscando al darme estas alternativas. También me puede hacer en algún momento alguna pregunta para que pueda tener más claro lo que tiene que hacer. Entonces, yo puedo, vean, en este momento me dio 2 alternativas y en ambas nos marca herramientas de inteligencia artificial, pero en algunas detalla más los recursos. Entonces, tenemos a ChatGPT como una muy buena herramienta para generar, para dar sugerencias o generar sugerencias de plan de desarrollo de sesiones de clase. Le puedo adjuntar el sílabo también y puedo decirle afínalo en relación a la sesión tal. Bueno, en este momento le adjunté un sílabo en formato PDF, puede ser en un formato Word,
De hecho, lo ideal es que sea el sílabo de la sesión de clase. Yo le adjunté un sílabo que tuve a la mano, que es del curso de tesis 2, pero entonces va a tratar de combinar el diseño de la clase con lo que podría enseñarse en el curso de tesis 2, ¿no? Entonces, por ahí como que lo he desubicado, pero podríamos ver cómo nos está dando esas sugerencias. Bien, otro de los casos de uso que la Universidad Oberta, vean que acá tengo el prompt de cómo también ayuda a generar el contenido de una sesión como esta, las pautas al menos y las sugerencias. Pero otro caso de uso que indica la Universidad Oberta de Cataluña sobre la inteligencia artificial en la educación superior es que van a surgir APIs y startups de EdTech que van a difundir muchos recursos para poder apoyar alrededor de la educación. Estas empresas van a permitir que los servicios de generación de imágenes, de generación de presentaciones, de generación de sonidos con inteligencia artificial sean más comunes e incluso de procesar datos de cada momento para hacer analítica sea más común, porque otro de los casos de uso que indica la Universidad Oberta es la IA en los estudios también artísticos, generando modelos visuales, modelos apelando a la inteligencia artificial generativa, generando textos, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial generativa es aprender, la computadora aprende de los patrones de datos brindados y puede con esa correlación generar nuevos datos diferentes a los anteriores, imágenes, texto, etcétera. Acabamos de ver a ChatGPT cómo genera texto. Dentro de un momento vamos a ver cómo genera imágenes. En este momento voy a compartir la experiencia de cómo se trabajó con Microsoft Copilot y Microsoft Designer para generar imágenes detrás DALL-E de OpenAI. Bien, este video también lo voy a compartir. En este video mostramos cómo podemos, por ejemplo, a ChatGPT pedirle un prompt para que me ayude a dar más características de una imagen, de un avatar, de un personaje que quiero usar en mi sesión de clase, para que de repente pueda con StudioDid o con Runway o con alguna herramienta de inteligencia artificial generar un corto para presentar mi sesión de clase. En este momento entro a ChatGPT y le pido que me dé el prompt a su vez para pedirle a Microsoft Copilot, ¿no?, que se comporte como un experto. Estoy pidiéndole en prompt que haga ingeniería de prompt para que me genere un prompt con características de un personaje que pueda presentar mi sesión de clase en el curso de educación inicial, ¿no? Un curso de IA para la educación inicial. Permítanme que avance esa parte. Ese es el prompt y entonces me crea un personaje virtual que pueda presentar las sesiones, la característica, el nombre, etcétera. Le puse un nombre femenino, el estilo de la presentación, etcétera. Y hasta me recomienda un texto que podría yo usarlo para que, por ejemplo, con Synthesia pueda generar una voz acompañando a mi avatar, ¿no? O con StudioDid, por ejemplo. Entonces, vean cómo GPT ha generado una serie de características que van a acompañar al prompt de creación de imagen. Yo copio todo este texto y me voy a Microsoft Copilot. También puedo crearme mi cuenta con un correo gratuito en Microsoft Copilot, un correo Outlook o Hotmail, y voy a configurarlo para que trabaje de manera un poco más creativa. Vean que Microsoft Copilot, aparte de poder trabajar con documentos más extensos, me permite una configuración de preciso, equilibrado o creativo. Dado que voy a pedir que trabaje una nueva imagen de un avatar, lo voy a pedir creativo. Cuando le pido que cree imágenes, apela a Designer, que lo tenemos acá. Le copio todo el prompt generado en ChatGPT y le indico que cree este avatar, ¿no? Me
pide que espere unos instantes y empieza a generarlo con DALL-E y me ha generado 4 alternativas. Yo puedo elegir una o todas y descargarla para tenerla como imagen para mis presentaciones, para hacer mi corto, etc. ¿Bien? Puedo generar diversas imágenes, no solo de avatares, puedo generar imágenes de recursos didácticos, por ejemplo, el cuerpo humano, puedo generar una serie de imágenes que podría usarlas como recursos dentro de mis sesiones de clase. La versión gratuita está limitada a unas cuantas generaciones por hilo de conversación en Microsoft Copilot. Bien, y entonces allí tenemos algunas nuevas imágenes generadas. Bien, se pueden descargar, se pueden compartir. Vean que viene con toda una descripción de lo que es la imagen. En Copilot puedo diseñar con diferentes estilos gracias a que tiene detrás Microsoft Designer y DALL-E de OpenAI. También puedo hacer pequeños cortos o animaciones con estas imágenes usando herramientas como Runway o Hyper. Vamos a ver en este momento una pequeña demostración de Runway. En el buscador coloco ese término. Me creo una cuenta también gratuita. Lamentablemente la versión gratuita está limitada a generar cortos con pocos segundos, pero podrían ser suficientes para llamar la atención en una presentación, una pequeña animación que vaya a repetirse, para usarla como recurso dentro de mi estrategia. Dentro de Runway, lo que puedo hacer es generar videos, editar videos, generar imágenes también, editarlas con inteligencia artificial. Hay muchas funciones interesantes en esta plataforma, es muy popular ahora, y lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es ir a generar videos en base a imágenes. Voy a subirle la imagen que acabamos de crear, las imágenes que acabamos de crear con Microsoft Copilot. Para hacer eso tengo que ir a editar y generar video. Vean que en editar puedo quitarle el fondo, puedo siluetar, etc. Pero en generar video tengo la posibilidad de generar videos basados en imágenes o en textos o en prompts, ¿no? Yo voy a generar en una primera versión un video a partir de una de las imágenes que acabamos de crear, del personaje, por ejemplo, o de la sesión de clase. Ahí está, la sesión de clase. Le digo, anima a esta imagen. No he sido muy explícito, la imagen mostrando una interacción entre la profesora y los estudiantes. Pero de hecho no he sido muy explícito y además la imagen tampoco está muy nítida. Y eso puede generar problemas en la generación de la inteligencia artificial que la inteligencia artificial hace. Mi prompt puedo configurarlo adicionalmente con vista de cámaras de diferente ángulo. Puedo hacer que rote la cámara en la imagen generada, me refiero, etcétera. Tengo que esperar unos cuantos segundos o minutos para que Gen 2, que es el algoritmo que está detrás de Runway, genere este pequeño corto. De hecho, la versión gratuita tiene para generar solo unos cuantos segundos y, como les digo, si es que el prompt no es muy específico y la imagen no ayuda, tendría que intentarlo varias veces o hasta volver a generar la imagen que va a generar este pequeño video. Vamos a ver entonces cómo es que, vean, genera una pequeña animación. Hay algo irregular en la animación, ¿no? La versión pagada es bastante interesante, pero lamentablemente costosa, vean. Igual, cuando genera, yo puedo hacerle algunas sugerencias de mejora para modificar y arreglar este video. Vean cómo es extraño que parece desaparecer un brazo detrás de la profesora, ¿no? Entonces, no ha generado la animación muy natural, pero puedo afinarlo, afinando el prompt y pidiéndole que lo vuelva a generar o que mejore algunas partes puntualmente. Y luego puedo descargar este video.
Otra herramienta que también es interesante, igual estaríamos restringidos a algunos segundos, es Hyper. Voy a el buscador y en Google voy a colocar así, H-A-I-P-E-R. Hyper AI me va a permitir crear una cuenta gratuita también, pero esto me va a permitir generar pequeños videos cortos en base a texto, en base a imágenes, editar imágenes, extender un video, siempre limitado a unos cuantos segundos en la versión gratuita, pero repito, puede ser un recurso complementario de nuestras presentaciones. En esta oportunidad voy a crear y le voy a dar una imagen para, junto con un prompt, le estoy dando la imagen del personaje que creamos hace un momento en Microsoft Copilot, para que junto con un prompt pueda animar esta imagen y la pueda mostrar como que está explicando algo. Bien podría, si tuviera más segundos, hacer que explique o que nos acompañe y nos haga una pequeña introducción a la sesión. Versión gratuita, estamos todavía limitados, eso realmente nos permite solo generar pequeños recursos. Con solo texto también, sin tener que darle imágenes, puedo escribirle un prompt lo bastante detallado para que pueda generar, por ejemplo, un aula de clase con algunos elementos y yo pueda apoyarme de esa pequeña animación o de esa imagen para poder mostrar algunos elementos a los estudiantes, ¿no? Y ahí lo tenemos. Todos estos elementos se pueden descargar. Esto ha sido generado entonces por inteligencia artificial solo con este prompt y puede sernos útil para trabajarlo como recursos para nuestras presentaciones o para usarlo como recurso en nuestras estrategias. También otro caso de uso de la inteligencia artificial en la educación superior es el aprendizaje adaptativo basado en la actualización o actuación de los estudiantes. Pero para eso hay un tremendo desafío. Tengo que estar continuamente evaluando al estudiante, evaluando su rendimiento, su atención, su asistencia o su participación, y eso me va a generar puras métricas. Hay algunas plataformas o plataformas LMS que hoy trabajan con inteligencia artificial que pueden sacar métricas de todo este comportamiento, de cuánto tiempo ha participado o cuánto tiempo ha estado atendiendo el estudiante mirando la presentación, si ha participado de manera activa durante la sesión, si ha colaborado con sus compañeros en las salas de reunión, etcétera. Pero eso llevado a lo cotidiano y en las aulas presenciales no es tan práctico. La tendencia es adaptar el contenido a lo que, y ajustar el material a lo que el estudiante y el ritmo propio que éste tenga de aprendizaje pueda requerir. Retroalimentación personalizada también, estrategias de evaluación adaptativa, no a todos se les puede aplicar de repente un mismo tipo de instrumento, el seguimiento del progreso, un monitoreo continuo, recomendaciones personalizadas, ofrecer recomendaciones de recursos adicionales y actividades basadas para poder reforzar, y la flexibilidad en el ritmo de aprendizaje que permite que los recursos que nosotros le brindemos, que puedan ser más visuales o de repente auditivos o textuales, puedan ser asimilados en el momento oportuno y no necesariamente en el instante de nuestra sesión. Análisis de sentimiento también, procesar el texto de los trabajos de los estudiantes nos puede ayudar a ver en qué aspectos necesitaríamos reforzar. Hay una plataforma llamada Question Pro muy interesante, pero hoy con inteligencia artificial como Claude 3 o ChatGPT o incluso herramientas como ChatPDF, puede cargársele los trabajos de los estudiantes que directamente acabarían de realizar en una sesión de clase para ver cuál es su opinión y cuáles son los aspectos que podrían ser los aspectos a reforzar o los aspectos que ya no necesitaría reforzar y avanzar en un contenido o en una sesión. Lo ideal es tener un rastreo
de cada una de las características de los estudiantes, como por ejemplo sus notas, sus asistencias, sus participaciones, el nivel en cómo interactúa con sus compañeros, etcétera, para poder tener algo que los de análisis de datos llaman un dataset, y este dataset ingresar a alimentar a modelos Machine Learning. Hoy se puede entrenar modelos Machine Learning de manera muy sencilla con Google Colab. ¿Cómo puedo activar Google Colab? Puedo dirigirme a la opción en Google Drive Más y conectar más aplicaciones, y allí le voy a buscar Google Collaboratory en ese marketplace de aplicaciones, y voy a instalar este icono. Ya ha variado, ahora es un círculo azul, pero este icono me va a permitir activar Google Colab en Google Drive. A partir de allí voy a tener la posibilidad de generar un entorno como el que están viendo acá, en donde puedo insertarle código de programación en Python y leer el dataset de características de mis estudiantes. Acá les dejo el código por si a alguno le interesa. Leer esas características en dataset que estén en mi Google Drive y sacar algunas métricas. Este es un ejemplo de prompt. Elabora un programa para leer un dataset en Google Colab y aprovecha la GPU y PySpark. Le puedo pedir que aplique una regresión lineal para evaluar la tendencia del nivel de aprendizaje de los estudiantes. Un algoritmo de árbol de decisiones para ver cuál es el elemento que necesitaría reforzar en cada uno de los estudiantes. Máquina de soporte vectorial para identificar algunas características atípicas que podrían ser necesarias de abordar en cada uno de los estudiantes. Cada uno de los modelos que acabo de mencionar, regresiones, árbol de decisiones, máquina de soporte vectorial, tiene métricas de precisión según la cantidad de datos que le dé y la calidad de los datos. Y tiene también su manera de generar ese aprendizaje con un error cuadrático medio o un descenso de gradiente. Estos son términos técnicos de los algoritmos que ustedes sencillamente pueden pedirle a la inteligencia artificial que genere el código, lo copian, lo pegan y leen el archivo. Indíquenle qué tipo de modelo desean para medir alguna característica del estudiante y lo podrían hacer. Hay que tener mucho cuidado de no caer en el sobreajuste, porque cuando hay muchos datos muy sesgados, podríamos incurrir en el sesgo del algoritmo y sobreajustar nuestro modelo, haciendo que genere predicciones que no son tan correctas, aunque crea hacerlo con precisión, o un subajuste, muy pocos datos y que no realmente esté haciendo identificación de características apropiadas porque no tiene tanto dato alimentado de cada estudiante. La creación de contenido educativo también es otro aspecto que nos dice la Universidad Oberta de Cataluña, que este 2024 va a ser muy utilizado por la educación superior apoyado en la inteligencia artificial. Voy a mostrarles cómo puedo generar y se pueden generar presentaciones o diapositivas como esta que estamos viendo en automático, apoyado por varias herramientas de inteligencia artificial. Una para que me genere el esquema y el contenido de las diapositivas, y otras vamos a ver cuál de ellas es más interesante. Muy bien, en esta experiencia voy a generar un contenido de la mano de inteligencia artificial LLM, que es ChatGPT. No, Claude. En este momento estoy entrando a Claude, que es también un generador. Para ello pongo Claude en Google. Y me va a permitir, a través de un prompt, también darle instrucciones para que me genere un esquema de diapositiva y de presentación de algún tema en particular. En Claude también tengo que crearme la cuenta, es una cuenta gratuita. Y le voy a ingresar el prompt, puedo incluso adjuntarle algún material si es que quiero complementar la instrucción. En este caso le voy a adjuntar el sílabo, por ejemplo, del curso, y le voy a decir que desarrolle la sesión que en el curso voy a elegir el sílabo del curso de tesis 2 y le voy a pedir que desarrolle la sesión de hipótesis de investigación, por ejemplo.
crea el contenido para las diapositivas de mi sesión de clase sobre la hipótesis de investigación. Bien, como le estoy dando el sílabo, de alguna manera va a comprender que hay antes y después incluso, etc. Le puedo dar más detalle, le puedo decir que creo una presentación con tales características y me está creando, enumerando los slides que deben de tener la diapositiva, solo 6 slides con pautas muy concretas sobre qué es la hipótesis, qué características hay, tipos de hipótesis, formulación de hipótesis y pruebas de hipótesis, así como la importancia. Yo puedo decirle que detalle un poco más, puedes detallar un poco más el contenido de estas diapositivas o de estos slides en la diapositiva. Y lo va a hacer. Es más, podría, repito, adjuntar un documento que le permita complementar más. Reviso este contenido, lo veo como sugerencia y no para solo copiar y pegar. En este momento, con fines de explicar la presentación, simplemente voy a copiar y pegar, pero lo voy a llevar a un documento en Google Drive donde voy a poder maquetarlo o esquematizarlo. ¿Qué es esquematizar un documento? Es decirle qué es título, qué es subtítulo, qué es cuerpo del documento. Para ello uso un Google Docs, un documento de Google Drive. Copio y pego lo que se ha generado por Claude, por la inteligencia artificial, y seleccionando los títulos y subtítulos, le voy a poner un título principal de la presentación y le voy a poner el esquema en la parte superior, seleccionando el texto, puedo decir que sea el título principal. Y luego a los títulos de diapositivas le voy a decir que sea el título de segundo nivel. Bien, permítame retroceder a esa parte que es importante. Tengo que esquematizar bien el documento, ¿no? Entonces selecciono cada uno de los títulos y le digo, quiero que sea un encabezado nivel 2. Al cuerpo lo dejo con el texto normal. Luego me voy a una de las herramientas, son varias, vamos a revisar 3, Tome, Gamma y Canva. Vamos con Tome primero, esta herramienta para generar presentaciones con inteligencia artificial. La versión gratuita me permite generar las presentaciones, pero solo mostrarlas en línea. Pues yo tengo varias presentaciones hechas allí. Puedo crear un folder o una carpeta para organizar mis presentaciones incluso. Y puedo agregarle diapositivas con inteligencia artificial, puedo pedir que genere y las acompañen con imágenes, etc. Acá estoy creando un folder al que le voy a llamar tesis 2, en donde podría colocar todas las presentaciones de mis sesiones de clase de ese curso. Luego voy a pulsar crear desde documento, vean, o importar documento. Y si estoy logueado con la misma cuenta de Google Drive, en la que generé el documento que copié de Claude, voy a identificar el archivo y entonces lo selecciono y le digo importar. Al decirle importar, automáticamente Tome ha generado las diapositivas, una primera con el título de la diapositiva, una segunda con el contenido, una tercera con la introducción, características, tipos de hipótesis, formulación de hipótesis. Todo esto vean generado por inteligencia artificial que de hecho tengo que revisar. Además podría complementar con imágenes y hacer una presentación en línea de esto. Al pulsar en presentar en línea voy a poder mostrarlo y usarlo en una sesión de clase pasando con las teclas, los slides y explicando el contenido. Lo que pasa con Tome es que no me ha generado un estilo con color de fondo e imágenes muy vistoso, pero podría ser complementado, podría editar yo cada una de las diapositivas agregándoles imágenes. También el enlace lo puedo compartir. En la versión pagada incluso puedo descargar y trabajar mejor esta documentación, esta presentación general. Es una buena alternativa, es muy rápida. Vean cómo puede generar nuevos slides.
con inteligencia artificial. La versión Pro es incluso mucho más robusta. Es una herramienta interesante. Ahora vamos a ver otra herramienta que también me parece muy interesante. Se llama Gamma. Gamma es una herramienta que me va a permitir, pongo Gamma con doble M en el buscador, y me va a permitir también leer un texto. Vean, voy a pulsar en la parte superior, crear nuevo, y en crear nuevo voy a elegir crear una presentación a partir de un texto. Puedo hacerlo copiando y pegando el texto, o puedo hacerlo importando el texto. También puedo dejarle y darle libertad para que, acá sería copiar y pegar el texto, pero puedo darle libertad también para que lo cree desde cero. Yo voy a importar el archivo hipótesis de investigación de mi Google Drive. Estoy con la misma cuenta también en Gamma y voy a elegir una presentación. Noten que ha detectado el esquema de la presentación, por eso está resaltando los subtítulos de las diapositivas, y entonces le voy a dejar por defecto que busque imágenes en internet para que complemente esto. Voy a generar y me va a preguntar qué estilo quiero que tenga mi presentación. Puedo elegirle alguno de los estilos. Si alejo voy a tener mejor vista, y una vez que pulso generar, vamos a ver cómo se empiezan a generar los slides de la presentación. Vean que le está colocando la imagen que asume, y eso tampoco hay veces es apropiado, porque de repente yo quiero aplicar esta sesión de clases sobre hipótesis de investigación en educación inicial, pero ya me ha puesto imágenes del sector salud que podría yo cambiar. Usa visualizadores y esquematizadores de diapositiva, lo cual es de presentación, lo cual es interesante, pero aún así yo puedo mejorarlo. Bien. Acá está generando entonces, según el documento que yo le he presentado, y pues si yo no estoy conforme con alguna de estas diapositivas porque de repente no me agrada, me voy a la esquina superior izquierda y puedo pedirle con inteligencia artificial que de repente lo haga más vistoso, que le cambie alguna distribución del contenido, que mejore la redacción, que pruebe un diseño diferente, en fin, ¿no? Le puedo pedir entonces que lo haga más vistoso. Vamos a ver cómo en otro slide le pido que lo haga más vistoso y le va a agregar imágenes que va a obtener de internet. Muchas de ellas son obtenidas de internet libres de copyright y otras generadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, en tipos de hipótesis le pido que lo haga más vistoso y entonces cambia el esquema de la diapositiva o del slide y le pone una imagen encima para hacer alusión a lo que estamos mostrando. Esta es Gamma, una excelente herramienta para generar presentaciones con inteligencia artificial. Hay que revisar lo que genera porque hay veces le agrega algo más de lo que nosotros le hemos dado. Hay que tener bastante cuidado al respecto. Puedo descargar, compartir, etcétera. Es una herramienta que en versión gratuita es bastante asequible en varios aspectos. Nos brinda bastante, nos permite descargar incluso la presentación. Otra de las herramientas que es muy interesante es Canva, que actualmente ya tiene una inteligencia artificial para generar presentaciones. El conocido Canva, que nos ayudaba a hacer infografías, presentaciones, ahora tiene documentos y me va a permitir de documento a presentación, de doc a diapos, así lo llama, generar diapositivas en automático. Me muestra un entorno donde voy a copiar y pegar el texto que ya tengo esquematizado en Google Drive. Vean cómo en la parte inferior aparece esquema y ya ha identificado el título y los subtítulos, por eso el esquema en la parte inferior izquierda aparece. Esto significa que ya va a poder generar, ahí está en la parte inferior,
está reconociendo cada uno de los elementos, esto significa que va a poder generar los slides de la presentación. Luego voy a rediseño mágico en la parte superior izquierda y le digo convertir en presentación. Automáticamente va identificando los temas que serían más apropiados según mi contenido y yo puedo elegir alguno de estos temas. Algo que he notado en comparación a Gamma es que Canva no me trae muchas imágenes y más bien me acompaña solo con diseños esquematizando las presentaciones. Tome, por último, no me coloca ni siquiera imágenes, pero todos, Tome, Gamma y Canva, han logrado identificar el maquetado del documento o el esquema de documento para generar una diapositiva de cada uno de estos subapartados. Acá en Canva, de hecho, puedo editarlo y puedo colocarle animaciones y hacer una serie de trabajos adicionales o complementarios a la presentación y lo puedo descargar también. En la versión educativa yo tengo la versión validada a través de una cuenta de correo educativo, un .edu.p. Puedo descargar en PowerPoint y desde computadora de repente complementar la labor que ha hecho la inteligencia artificial o afinar. Bien, entonces veíamos varios ejemplos de generación automática de contenido con Microsoft Copilot, imágenes, texto, ChatGPT texto, mi plan de desarrollo de sesión de clase, Claude me generaba el contenido de mis diapositivas, con Tome generaba automáticamente las diapositivas, con Canva también, al igual que con Gamma. Con Runway generaba una pequeña animación partiendo de una imagen, al igual que con Hyper. Tenemos muchas herramientas y estas son algunas cuantas de tantas herramientas que existen con inteligencia artificial, pero es importante saberle darle los prompts, ¿no? Es importante ponerlo en contexto, decirle que actúe como profesor tal, para que desarrolle la línea tal, que incluya tal tipo de análisis. De repente podríamos decirle, define la tarea de fomentar el pensamiento tal, a través de las acciones tal, la meta es tal, podemos darle una tarea, una acción y una meta en el prompt. La inteligencia artificial lo va a conseguir dependiendo de su cuerpo de conocimiento. Le podemos decir, antes los estudiantes de biología mostraron un poco interés, tu objetivo es incrementar la participación en clase, para ello introduce metodologías de investigación tal. Entonces, esto aplicado a la educación inicial puede ser muy interesante, ¿no? Pedirle con este prompt, antes, después y puente, hacer que la inteligencia artificial nos genere sugerencias de cómo adaptar las estrategias didácticas para la enseñanza en jóvenes que están estudiando educación inicial. También podríamos usar el prompt care, que es uno que comúnmente utilizo, el contexto, dado el contexto, la acción, el resultado que espero, y hay veces le doy ejemplo. Por ejemplo, muchas veces yo he querido que me ayude a trabajar mejor mis rúbricas y sucede que tengo que hacer rúbricas para muchos cursos de pues, un programa de estudios o una carrera. Le doy las pautas del curso, el contenido o la sesión, la actividad que va a realizar, el elemento que quiero que se genere como resultado y le doy un ejemplo de una rúbrica y le pido que me genere las siguientes rúbricas y lo ha conseguido. Eso se hace con el prompt care. Estos prompts que les estoy compartiendo ahí son prompts que tienen apartados específicos. Por ejemplo, el REPE, que es rol, entrada, pasos y expectativa. También ahí le pongo como ejemplo que podríamos aplicar para generar resultados. Y entonces vamos a ver si la inteligencia artificial con los modelos generativos, los LLM, pueden generar rúbricas y evaluaciones con estos prompts. Muy bien, en GPT, nuevamente, voy a ingresar el prompt.
puedo entrar a un nuevo hilo de conversación o puedo de repente entrar al hilo de conversación anterior donde le pedía que desarrolle mi plan, que me proponga un plan de desarrollo de sesión de clase. Y le puedo pedir que se comporte, ¿no? El prompt actúa como. Vamos avanzando este video para pedir que se comporte como un experto en educación inicial y en el curso de pedagogía para la educación inicial y que sugiera alguna actividad para realizar con los estudiantes universitarios de la carrera tal, ¿no? Entonces, le estoy dando un prompt que tiene una de las estructuras que hace un momento vimos, que actúe como tal, que haga tal desafío en tal contexto, ¿no? La inteligencia artificial va a generar una serie de estrategias como propuestas que voy a tener que evaluar para ver cuál es la más adecuada y además le voy a pedir que genere los instrumentos que me van a ayudar a medir el impacto de esta estrategia. Ahí está, nos ha generado una serie de estrategias, taller de materiales didácticos, una serie de estrategias como por ejemplo juego de roles, microenseñanza, talleres de tal tipo, etcétera. Y yo podría elegir cuál de estas estrategias se acomoda más al contexto o de repente darle un prompt más detallado para que me muestre o me especifique la estrategia más apropiada. Vean que me está indicando el objetivo, la descripción, la estrategia didáctica en la que se está basando. Y luego de eso, de aplicar la estrategia sugerida, le voy a pedir que me genere los instrumentos para revisar el resultado que puedo haber generado. Bien, si aplico la estrategia, por ejemplo, de observación y análisis de videos, ¿no? Le podría especificar incluso que estamos analizando el video de tal tipo de contenido. Le voy a pedir que me indique cómo puedo evaluarlo y además que me genere un instrumento de evaluación, ¿no? En ese momento me va a generar una rúbrica incluso. Vean cómo me está indicando. ¿Sí? Vean cómo me está indicando qué es lo que debo de evaluar y ha colocado una rúbrica. No se está viendo bien acá en el video, pero no se preocupen que este video de generación de rúbrica lo voy a compartir también. Y me está indicando cómo es que esta rúbrica tiene criterios. Y estos criterios, aquí está la rúbrica, tienen niveles de logro. Yo estos niveles de logro tengo obviamente que afinarlos porque la inteligencia artificial y además los criterios también, pero ya me ha ayudado y me ha avanzado bastante con una rúbrica para evaluar. Si no quiero evaluar con rúbrica y quiero evaluar con preguntas, por ejemplo, le puedo pedir que me genere algunas preguntas para identificar el nivel de asimilación con la estrategia de análisis de video que puede haber aplicado y entonces me va a generar unas cuantas preguntas abiertas, pero también puedo pedirle que me genere preguntas de opción múltiple indicándome cuál es la alternativa correcta para a través de un formulario, por ejemplo, enviarle a todos los estudiantes y rápidamente darme cuenta en qué aspecto puedo reforzar o desarrollar más. Ahí están las preguntas generadas, preguntas para evaluar el nivel de comprensión del video analizado y también puedo pedirle que me haga preguntas de opción múltiple o de selección múltiple indicando cuál es la alternativa correcta para poder, pues de repente alimentar un Google Form o plantearlos y sacar las medidas de cuánto han asimilado.
¿sí? Y me está generando un instrumento que tengo que revisar para ver si está bien elaborado y poder aplicarlo por ahí. Me está dando algunas sugerencias. Entonces, la inteligencia artificial es una buena herramienta que me va a permitir dar sugerencias y agilizar el proceso de generación de instrumentos. Estos sistemas conversacionales, no solamente los LLM que hemos visto hace un momento con los prompt como ChatGPT, sino los chatbots configurados con reglamentos y normas de la universidad. Ya están activos en varias universidades del mundo. Tenemos en la Universidad de Murcia, en la Universidad de Lancaster, y están atendiendo a consultas, complementando la labor del docente con los estudiantes. El análisis predictivo también, ya decíamos cómo es que se puede trabajar. Desde Colab, por ejemplo, puedo brindarle datos y pedirle a la inteligencia artificial que me haga una analítica rápida de datos sin ser un experto en analítica de datos. Esto se está utilizando en la Universidad de Málaga, por ejemplo, en una plataforma de empleabilidad para, acorde al perfil de mis estudiantes, poder hacer matching para identificar dónde podrían hacer prácticas, etc. También en la Universidad de Georgia Tech se está aplicando un sistema de seguimiento a estudiantes usando analítica de datos. En el Perú también están universidades empezando a hacer analítica de datos según asistencias, rendimientos en cursos de habilidades más técnicas y en comparación a las habilidades blandas. ¿Cuál es el perfil que podría ir identificándose en el estudiante conforme va avanzando la carrera? ¿Sí? El diseño de una estrategia de enseñanza requiere una creación de materiales y una evaluación. No olvidemos que tenemos competencias y sus niveles, el aprendizaje esperado, la sumilla, el resultado generado por el curso, el resultado por unidad y el resultado de la sesión de aprendizaje, que yo lo he relacionado mucho con el objetivo de la sesión de aprendizaje. Lo primero que tenemos que hacer es identificar bien el resultado de aprendizaje y tenerlo bien en claro. Identificar cómo esto va a ayudar a determinar cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar este resultado de sesión de aprendizaje u objetivo de sesión. Una vez tenemos bien en claro el objetivo, qué es lo que vamos a impartir, vemos cuál de las herramientas de inteligencia artificial, las generativas, las de generación de procesamiento de lenguaje natural, las de analítica de datos, etcétera, nos pueden ayudar. Vamos a integrar entonces estas herramientas. Nosotros podríamos, por ejemplo, en actividades introductorias, insertarle pequeños videos cortos en instrucción para que desarrolle algo, o en la explicación podríamos mostrarle una presentación generada por inteligencia artificial con Tome, con Gamma, por ejemplo. En actividades prácticas podríamos generar algunos formatos con inteligencia artificial y, ¿por qué no, en la evaluación trabajar las rúbricas sugeridas por inteligencia artificial y afinadas por nosotros para aplicarlas sacando el resumen y la síntesis también del trabajo de todos los estudiantes que pueda ser procesado por inteligencia artificial para hacer el feedback. Cuando todos mis grupos de participantes me pueden generar un entregable, este entregable de manera digital la puedo cargar a la inteligencia artificial y pedirle que me saque las mejores sugerencias que puedan haber de esos documentos para hacer el feedback. Que mejoren tal aspecto, que cuide incluso aspectos de redacción, que cuide las estrategias que está colocando ahí después de haber desarrollado la sesión de estrategias didácticas, etcétera, ¿no? Entonces, vean que en más de uno de los momentos de una sesión de clase puedo integrar inteligencia artificial y trabajarla para generar materiales de manera mucho más rápida. De hecho, eso es lo que el docente hoy busca, ¿no? Generar presentaciones de evaluación, presentaciones de actividades de manera mucho más rápida, igual que el resumen. ¿Bien? Pero no olviden que el juicio pedagógico siempre debe estar presente, y la comprensión del proceso de enseñanza y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para apoyar a los objetivos de enseñanza no debe de
sobrepasar al juicio de la persona, del docente, el juicio pedagógico que va a moldear todo esto. En otras palabras, tengo mi objetivo de aprendizaje o mis objetivos claros de la sesión. En los tiempos me puede la inteligencia artificial dar sugerencia también de algunas herramientas, pero eso no va a predominar en mi sesión de clase. Me va a ayudar, sí, pero no. La creación de materiales, entonces, me va a ayudar con inteligencia artificial, como lo hemos visto, identificar las necesidades, elegir las herramientas, crear el contenido, probar y ajustar ese contenido. Lo hemos visto que, por ejemplo, en la generación de cortos había todavía mucho defecto, tenía que hacer más iteraciones. Análisis de datos de estudiantes, generación de encuestas, trabajar con tutor de inteligencia artificial. Puedo configurar un chatbot con inteligencia artificial para que le responda todo sobre los temas, por ejemplo, de mi curso de inteligencia artificial para estrategias didácticas en educación inicial. Puedo desarrollar herramientas, usar herramientas generativas para generar videos, presentaciones, como lo hemos visto, y hacer un monitoreo de este aprendizaje apoyado con inteligencia artificial. Bien, esta es la sesión que hemos visto y durante estos minutos de la explicación me he servido de varios videos complementarios que también vamos a compartir. Pero adicionalmente hay un proyecto y la sesión implica que ustedes, revisando estas herramientas y las estrategias que hemos comentado, puedan desarrollar para su propio curso un plan de sesión de aprendizaje usando recursos de inteligencia artificial. Bien, muchas gracias por su atención.